Buenos días, estamos ya en la clase del 12 de mayo y vamos a terminar en esta clase la partición. Epígrafe 12 del tema 12, efectos de la partición. Bueno, aquí tenemos ya una partición que se ha culminado y en consecuencia, pues eso significa que todos los bienes que antes formaban parte de la masa hereditaria, ahora ya pertenecen privativamente, se han distribuido, se han adjudicado y ahora pertenecen privativamente a los expartícipes. Por lo tanto, los bienes se atribuirán por entero a los expartícipes ya, aunque es posible también pactar o incluso que el partidor o el juez hayan decidido que un bien determinado se atribuya en comunidad ordinaria. Piénsese, por ejemplo, en una comunidad hereditaria cuyo bien principal es una finca de considerable valor y el resto del patrimonio pues alcanza poco valor. Pues ahí no, salvo que llegan a un acuerdo y uno se adjudique la finca pagando a los demás su parte en dinero o con otros bienes propios, lo normal será que se atribuya a los partícipes partes indivisas de esa finca. Pero repito, eso es para ese caso concreto. Lo normal será que si hay bienes de distinta naturaleza y variados en la partición, pues se adjudiquen bienes enteros a cada uno de los partícipes. De manera que el artículo 1068 nos dice que la partición confiere al heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le han sido adjudicados. Esa es la función básica de la partición, convertir un derecho sobre una cuota abstracta en un derecho sobre bienes o derechos concretos. Habla también de una consecuencia de la partición, es la obligación de saneamiento que compete a los antiguos copartícipes, tanto por vicios ocultos como por evicción. Así se establece en el artículo 1069. Los coherederos estarán recíprocamente obligados al saneamiento por evicción y vicios ocultos. Ya sabemos que el saneamiento no es otra cosa que una responsabilidad patrimonial. Por evicción se trata cuando la cosa adjudicada luego se pierde porque otro la reclama y vence en juicio. Evicción viene de vinco, de vencer. Y el oficio oculto es cuando la cosa adolece de unos defectos que disminuyen en gran parte el valor de la cosa. De manera que la responsabilidad en uno y en otro caso será cubrir, compensar esa pérdida económica que ha sufrido uno o varios de los coherederos. Dice el artículo 1071 que los herederos responderán en proporción a su respectivo haber hereditario. Y dice, si alguno fuera insolvente, responderán de su parte los demás coherederos en la misma proporción, deduciéndose la parte correspondiente al que deba ser indemnizado. A pesar de eso, el artículo 1070 establece tres supuestos en los que no procede el saneamiento, que son, primero, cuando el mismo testador hubiese hecho la partición, a no ser que aparezca o racionalmente se presuma haber querido lo contrario, y salva siempre la legítima. Segundo, cuando se hubiese pactado expresamente al hacer la partición, se hubiera pactado no sanear. Tercero, cuando la evicción proceda de causa posterior a la partición o fuere ocasionada por culpa del adjudicatario.
En estos tres casos, a pesar de que hay daños, no hay obligación por parte de los demás coherederos de suplir, compensar esa pérdida, ese quebranto económico. Bien, y pasamos ya al último epígrafe, que sería ineficacia de la partición. Bueno, hay que decir aquí que como todavía no se había regulado la materia de los contratos, pues a la hora de enfrentarse con el tema de la partición, los codificadores no fueron todo lo precisos y técnicos que hubiera sido necesario y emplean la palabra rescisión como para referirse a la ineficacia de la partición. En realidad, la rescisión no siempre, la rescisión en la terminología del código no siempre es la rescisión en sentido estricto que conocemos de la materia de los contratos, sino se hace como sinónimo de ineficacia. Es una inexactitud terminológica. De tal manera que podemos hablar de los distintos tipos de ineficacia que hemos estudiado en derechos, obligaciones y contratos. En primer lugar tenemos la nulidad absoluta de la partición, que se hará cuando falta algún presupuesto esencial de la misma, como por ejemplo que se haya hecho fuera de plazo, no se haya respetado el plazo marcado para hacerla. También es nula la partición cuando va contra la ley imperativa. Aquí sería por aplicación del artículo 6.2 del Código Civil. Un ejemplo sería el caso del artículo 1081, que es que declara la nulidad cuando se hace la partición con un heredero aparente, con aquel que decía ser heredero pero que no, y ostentaba títulos pero realmente no era heredero. Esa partición sería nula, porque lo dice el artículo 1081. Y también es nula la partición cuando va contra la voluntad del testador. Cuando el testador ha impuesto una prohibición o una norma imperativa y no se cumple al hacer la partición, entonces esa partición sería nula. La consecuencia de la nulidad es que se regresaría a la situación de comunidad hereditaria. Es como si no se hubiera hecho la partición. Volvemos al estadio anterior. También podemos hablar de anulabilidad. Ya sabemos que la diferencia entre nulidad y anulabilidad es que la nulidad es insanable, puede ser, no hay plazo de prescripción para impugnar, mientras que la anulabilidad es sanable mediante la confirmación por parte de los que podrían impugnar, y también tiene un plazo de ejercicio que normalmente es de 4 años. Aquí no se habla del plazo, luego aplicamos el plazo del artículo 1301 del Código Civil. ¿Cuándo se produce la anulabilidad de la partición? En los dos casos en que se produce la anulabilidad de los contratos, es decir, cuando hay falta de capacidad, o sea, no falta absoluta, no carencia absoluta. Por si hay carencia absoluta de capacidad, porque no se tiene discernimiento, podría ser nula. Si no falta absoluta, falta de capacidad, me refiero al caso del menor, que aunque un menor no emancipado, que sabe lo que hace, pero le falta, no tiene capacidad para partir. Bien, pues entonces sería una partición anulable, y el menor, el menor que es el afectado, el que pueda anular, no los otros. El menor, al alcanzar la mayoría de edad, tendría el plazo de 4 años para impugnar aquella partición en la que intervino. También se consigue la anulabilidad por vicios del consentimiento al hacer la partición. Vicios de consentimiento que a mi juicio son los del contrato. Porque aunque hay una partición que es la partición contractual, en los demás casos podríamos decir que intervienen aunque no es un contrato entre ellos como la partición contractual,
hecha por todos los copartícipes, pero en los demás casos siempre hay de alguna manera una intervención de los copartícipes al aceptarla, al no impugnarla, y podríamos decir que pueden tener vicios de la voluntad al manifestar aceptaciones que luego se demuestran que fueron inducidas por algún defecto como el error, el dolo, la intimidación o la violencia. En tercer lugar, podemos hablar ya de rescisión. Bueno, la consecuencia de la anulabilidad sería la nulidad y por lo tanto se regresaría a la comunidad hereditaria. En cuanto a la rescisión, pues el artículo 1073 nos dice que la rescisión de la partición se aplicará en los mismos casos por los que se rescinden los contratos. Luego, todas aquellas cosas por las que se rescindían los contratos, por ejemplo, por fraude de acreedores, pues se reproduce aquí respecto de la partición. Pero hay una causa diferente, específica, de rescisión de la partición, que no es causa de rescisión de los contratos. Me estoy refiriendo a la rescisión por lesión en más de la cuarta parte. En el artículo 1074 se dice que los herederos voluntarios pueden rescindir la partición por la causa específica de lesión en más de la cuarta parte, atendido el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas. Es decir, si a mí me corresponde una cosa de valor 100 y me entregan una cosa de valor 74, ahí hay una lesión del 26%, supera la cuarta parte. Bien, pues en este caso, cuando supera podríamos decir, el quebranto supera más de la cuarta parte, se puede rescindir la partición. Si el quebranto es inferior a la cuarta parte, entonces no se rescinde la partición, se queda como estaba, porque se trata de herederos voluntarios, no de legitimarios. Herederos voluntarios son aquellos que son completamente extraños y también los legitimarios en aquello que excede de la legítima, es decir, aquello que el testador les da sin tener obligación de darles. Pues en todo lo que supera la legítima y en todo lo que excede de todo lo que se les da a los extraños, pues podríamos decir que existe la lesión tiene que superar el 25%, la cuarta parte. Sin embargo, en cuanto a los legitimarios, pues vamos a ver ahora que hay una causa específica para ellos, en que no hace falta que la lesión alcance supere ese valor del 25%. Al tratarse de aquí se reclama por un quebranto económico, no es necesario que se regrese a la comunidad hereditaria. Si se les paga el quebranto sería lo que falta hasta llegar al valor que tenía a su favor. Es decir, en el ejemplo que he puesto antes, si se le da un bien por valor de 74, tiene derecho a que se le resarza por 26. Ahora, hemos visto que hasta 25 no tenía derecho ninguno a que se le resarciera si se trataba de herederos voluntarios. El plazo para el ejercicio de la acción es de 4 años y se cuenta desde que se realizó la partición. Por cierto, no lo he comentado, el artículo 1074 dice atendido el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas. Es una prueba más de que los valores, las valoraciones hay que hacerlas al tiempo de hacer la partición, no en el momento de la muerte del causante. Bien, la partición nos plantea el problema, como el ejercicio del plazo de 4 años para hacer la partición se inicia desde que se puede ejercitar la acción,
Todo plazo de prescripción arranca desde el momento en que se puede ejercitar la acción, no antes. ¿Y cuándo se puede ejercitar la acción de rescisión por lesión? Pues desde el momento en que se culmina la partición, no antes. Luego, ahí arranca el plazo. Cuando la partición se hace en escritura pública, el momento está claro porque el notario da fe de la fecha. Sin embargo, cuando se hace en documento privado, el plazo es más discutible, el momento es más discutible y habrá que atender a lo que dice el artículo 1227, es decir, que los documentos privados tienen efectos cuando se incorporan a una oficina pública o cuando se les entrega a un funcionario o desde la muerte de uno de los interesados. Bien, en esos plazos eso hace que aunque el documento privado en unos primeros momentos no permite en cuanto a su no hay certeza en cuanto a su fecha, cuando se cumplen uno de los 3 supuestos que menciona el artículo 1227, a partir de ese momento ya se empieza a contar el plazo de los 4 años para rescindir por lesión la partición. Distinta de la rescisión por lesión en más de la cuarta parte que tienen los herederos voluntarios, es el caso de los legitimarios. A los legitimarios se les permite impugnar por lesión, pero solo la partición hecha por el contador partidor. En el artículo 1075 se dice que si la partición hecha por el contador, por el testador, lesiona la legítima, el legitimario podrá impugnar la partición por lesión. Impugnación por lesión. No es rescisión por lesión en más de la cuarta parte, que es la que hemos visto antes. Ahora es impugnación por lesión. La lesión debe ser una lesión cuantitativa, pero también cualitativa. Hace falta que haya una lesión de la legítima. El importe, la entidad, no importa. Lo relevante es que haya lesión de la legítima. Es una diferencia clarísima con respecto de la rescisión por lesión en más de la cuarta parte. En cuanto al sujeto que impugna y en cuanto a la entidad de la lesión. ¿Y qué es lo que se lesiona? Claro, aquí se lesiona la legítima. Y entonces aquí el legitimario perjudicado puede pedir el suplemento que le falte o que se elimine el gravamen impuesto, si es lesión cualitativa. Pero los demandados, los demandados que serán los demás adjudicatarios, los demás herederos y legatarios de parte alícuota que han recibido los bienes por parte del causante que ha hecho la partición, pues según el artículo 1077 pueden optar entre indemnizar el daño, es decir, pagar la diferencia que falta, o consentir que se proceda a una nueva partición, en cuyo caso no alcanzará esta a los que no hayan sido perjudicados ni percibido más de lo justo. Es decir, a lo mejor hay 5, hay 3 que han recibido lo que le corresponde, por ejemplo, lo que le correspondía por legítima, y hay uno que ha recibido más y hay otro que ha recibido menos de lo que le corresponde por legítima. Pues bien, este reclamará al que ha recibido de más, y este será el que decidirá si hay nueva partición o si le paga la diferencia. Pero si hay nueva partición, se pondrán en la mesa para partir los bienes adjudicados al reclamante y al reclamado, pero no los bienes que se entregaron a los que recibieron lo que les correspondía y no más de lo que les correspondía. Bien, aquí podríamos decir que terminan las causas, los motivos para declarar la ineficacia de una partición, pero tenemos que hablar para terminar el tema del llamado principio de conservación de la partición. Bueno, esto es curioso porque hay una sentencia del Tribunal Supremo
de 25 de enero de 1969, que es la primera que se refirió a este principio general del derecho, que es el principio de conservación de la partición, al que la sentencia le llamó favor partitionis. Claro, al emplear las palabras en latín, pues eso hizo equivocarse a muchos que creyeron que este principio tenía un origen en el derecho romano, cuando realmente era un principio generado en esa época, en la época de los años 60 del siglo pasado, y consagrado por la sentencia del 69 que he mencionado y por otras posteriores. Por lo tanto, se puede decir que es un principio del derecho reconocido por la jurisprudencia. Bien, según este principio, aquí lo trascendental es que solo debe decretarse la nulidad de una partición cuando haya un precepto legal que claramente determine esa grave consecuencia de nulidad. En otras palabras, en los casos dudosos, en los que no está claro si declarar o no la nulidad, porque no coincide con un supuesto legal, pero se le parece, y no cabría declarar, o sea, no cabe aquí aplicar la analogía con un supuesto en el que se declara la nulidad para declarar la nulidad de un supuesto diferente pero parecido. No. Las causas son muy tasadas y no cabe declarar la nulidad de una partición por una causa no contenida en un precepto legal. De manera que puede decirse que cuando se observa algún defecto en la partición, pues hay que tender a dulcificarlo y procurar compensar al que ha sido perjudicado antes que proceder a una nueva partición. Hay que conservar la partición hecha en la medida de lo posible, salvo que haya algún precepto que claramente se deduce la nulidad. Por ejemplo, una partición cuando tiene que ser hecha en un plazo, porque la ley determina el plazo para hacer la partición, por ejemplo, 2 meses. Deberían empezar y principiar y culminarse en el plazo de 2 meses. Bueno, pues si la partición se hace en un plazo superior, pues la partición sería nula, porque se ha incumplido por el artículo 6.2 del Código Civil, porque se ha incumplido una norma imperativa prohibitiva. Bien, hay 2 casos concretos en los que el Código Civil responde en su planteamiento al principio de conservación de la partición. El primer caso es la llamada acción de complemento de la partición, que se utiliza con cierta frecuencia, que es el caso en el que se ha terminado la partición, pero después se descubre que hay bienes partibles que no han sido objeto de partición. Por ejemplo, un saldo en una cuenta bancaria que se descubre luego, se descubre un día entre los papeles pues unos pagarés que es un crédito frente a alguien. Eso no se había tenido en cuenta en la partición y sin embargo, pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacer una nueva partición? ¿Volver otra vez a la casilla 0 y empezar todo otra vez? Pues no. Lo que hace falta es pues partir lo nuevo que se ha encontrado y repartirlo. Así, este artículo 1079 dice: la omisión de alguno o algunos objetos o valores de la herencia no da lugar a que se rescinda la partición por lesión, sino a que se complete o adicione con los objetos o valores omitidos, es decir, a que se haga una nueva partición ahora con los valores omitidos. Esto responde al principio de conservación de la partición. Se podía haber pensado en anular todo lo hecho, pero se decide a conservar lo que se ha hecho y simplemente realizar una partición de los bienes encontrados.
Y otro supuesto ya lo conocemos, es el caso de la preterición de un heredero, es decir, cuando se hace la partición sin tener en cuenta a un heredero. Pues ya vimos lo que decía el artículo 1080. Cuando no se hizo la partición con un heredero, pues si es de buena fe el heredero, es decir, perdón, si son de buena fe los que hicieron la partición, pues entonces indemnizarán al omitido, al preterido, en la parte que le corresponda. Le pagarán su parte, vamos. Sin embargo, cuando hay mala fe, ahí sí, cuando hay mala fe o dolo por parte de los interesados, entonces se rescindirá la partición. Con eso terminamos este tema 12 y ya nos vemos para el próximo lunes, día 18.